¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo un martes más a Desayuno con Biblia. Como digo, desayuno, merienda o cena. O si estás en ayuno, también te sirve. Otro martes más para reflexionar sobre este evangelio que llevamos, el evangelio de Marcos, y como sabes, lo estamos estudiando o leyendo de forma sistemática. Es decir, del principio a fin. Y si te estás incorporando nuevo, puede ser porque hay personas que se están incorporando desde otros lugares, otras regiones, a estos lecturas, desayunos, cenas o meriendas con Biblia, con el desayuno, con el Evangelio de Marcos. Pues como digo, si te estás incorporando ahora y dices, bueno, estoy un poco perdido, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, te voy a refrescar un poco, poner un poco en contexto. No estamos haciendo un estudio bíblico per se sobre el Evangelio, sino que estamos leyendo porciones del Evangelio de Marcos y las estamos reflexionando. Una reflexión fresca, una reflexión práctica para nuestra vida. ¿Por qué no es un estudio bíblico? Porque entendemos que en cada una de las iglesias locales desde donde nos estén viendo, por ejemplo, en nuestra iglesia local aquí en Denia, tenemos nuestros propios estudios bíblicos, ¿no? Y entendemos que tú, desde la iglesia en la cual pertenezcas, tienes tus estudios bíblicos. Entonces, esto es más bien reflexiones cotidianas, reflexiones diarias, reflexiones para nuestra semana sobre el Evangelio de Marcos. Y creo que es algo muy pertinente hacerlo porque, como digo, estudios bíblicos tenemos muy a menudo y es algo bueno y es algo que se debe seguir dando y propiciando, ¿no? Pero a veces falta eso, falta una reflexión un poco más cercana, un poco más amena, práctica, que podamos poner en el tapete de la mesa diaria y que nos ayude para nuestra vida. Y eso es lo que pretendemos, redescubrir al Señor Jesús, redescubrir su voz, su mirada, redescubrir lo que hacía, cómo se movía, cómo ministraba, etcétera, etcétera. Y todo eso traerlo hacia nuestra vida. Entonces, hoy estamos en el capítulo 8 de Marcos y vamos a dar lectura al versículo 22 hasta el 26. Y hoy va a ser algo, porque este texto es un poco controversial. No, mejor dicho, controversial no. Es un poco complejo de entender y ya te vas a dar cuenta por lo que lo digo. Te repito, seguramente, y te quiero poner en perspectiva de nuevo, seguramente hoy yo no me voy a meter a desarrollar una reflexión profunda, teológica, exegética, nada de eso. Hoy lo que vamos a hacer es, o lo que quiero intentar hacer es, de este texto un tanto, por así decirlo, enigmático, y verás por qué, pues transportarlo a nuestra vida, ¿vale? Entonces, desde ese punto, claro, porque seguramente habrán algunos hermanos o hermanas que digan, es que este texto lo tendría que haber explicado así o asado. Yo sé, pero no es el caso. Entonces, no es el caso y no es la intención de estas lecturas. Pero quizá algún día podemos meternos de lleno y darle una explicación mucho más profunda en el sentido académicamente hablando, ¿ok? Muy bien, ¿tienes tu café? ¿Tienes tu Biblia? ¿Tienes todo a mano? ¿Empezamos? Muy bien, pues entonces abre el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, como he dicho, y vamos a comenzar en el versículo 22 hasta el 26. Y dice así, vamos a hacer una lectura con entonación pausada y entendiendo. Dice: al llegar a Betsaida, le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Por cierto, yo estoy leyendo para este día la Biblia textual. Entonces, a lo mejor diferirá en algunas palabras que sean sinónimas de la Biblia que estés usando tú. Versículo 22 de nuevo. Al llegar a Betsaida, le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Y tomando de la mano al ciego, Jesús, obviamente, lo sacó fuera de la aldea y después de escupirle en los ojos, o sea, ves cómo esta Biblia es un poco más enfática, esta versión, después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntaba, ¿ves algo? Y alzando los ojos, el ciego decía,
Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Y Jesús le puso otra vez las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego miró fijamente y se restableció. Y veía claramente todas las cosas desde lejos. O sea, tenía una vista perfecta. Y Jesús lo envió a casa diciendo: ni siquiera entres en la aldea. Son muy pocos versículos, pero como digo, es un texto algo enigmático. ¿Por qué? Vamos a ir por partes en esta reflexión. Yo lo he titulado, no es un título muy desarrollado y profundamente pensado, sino que es muy simple: la curación del ciego en 2 etapas. Y claro, de esto surge rápidamente la primera pregunta: ¿por qué Jesús sana en 2 etapas al ciego? Esto no lo vemos en ningún milagro de Jesús, porque cuando Jesús hacía un milagro, ¡pum!, sucedía la cosa. Pero aquí vemos, parece ser, según lo que nos dice Marcos, que Jesús sanó al mismo ciego en 2 etapas. Y claro, la pregunta, de nuevo la repito, la pregunta lícita es que, ¿por qué Jesús hace eso en 2 etapas? O sea, ¿por qué Jesús no lo curó en una vez? ¿Por qué parece ser que Jesús lo cura, pero es como que el milagro saliera un poquito defectuoso? Porque tiene que volver a hacérselo. Como digo, son preguntas lícitas que podemos hacer al texto, y seguramente son preguntas que tú te has hecho cuando has leído este texto. ¿Por qué Marcos? La otra pregunta que tendremos que hacer al texto es: ¿por qué Marcos relata este episodio justo en este momento de su evangelio? Porque Marcos es el que decide instalar o introducir este episodio de Jesús, de esta sanación en 2 etapas, justo en este preciso momento de su evangelio. Y como digo, por ahí tiene que ver el asunto de que Jesús hiciera este milagro en dos etapas. Vamos por partes. Versículo 22. Le traen a un ciego. Dice: al llegar a Betsaida le traen a un ciego y le ruegan que lo toque. El ciego no rogó a Jesús que lo tocara. El ciego no rogó a Jesús. Jesús, como Bartimeo el ciego, ¿te acuerdas? Cuando pasaba Jesús por el camino: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este caso, el ciego no hace eso, sino que el ciego es traído por, se supone, familiares o amigos, porque se enteraron de que Jesús llegó a Betsaida. O sea, otra cosa que se desprende: Jesús era sumamente conocido. Jesús era una persona que estaba causando, como diríamos hoy, furor entre las multitudes, ¿no? Y dice que al llegar a Betsaida, o sea, no hace 2 días o 3 que llegó, al llegar, Marcos nos lo relata con esta velocidad. Al llegar a Betsaida le traen un ciego. O sea, cómo se corría la voz de que Jesús llegaba, que inmediatamente se enteran y le traen un ciego. Y le ruegan a Jesús que lo toque. ¿Por qué? Porque han escuchado que Jesús, ese Jesús que hace milagros, pues entonces este Jesús puede sanar a nuestro familiar, suponiendo que era un familiar, que es lo más seguro, ¿no? Entonces, este es el punto, versículo 22. Jesús llega a Betsaida con sus discípulos y las personas se enteran de que llega y traen al ciego para que Jesús lo toque. Versículo 23. Jesús lo toma de la mano y lo lleva fuera de la aldea. Mira lo que dice el versículo 23. Y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntaba: ¿ves algo? Aquí vemos algo muy extraño para nuestra cultura. A ver, Jesús, ¿por qué le escupes en los ojos? Es raro, ¿no? Es raro. O sea, Jesús simplemente no podía haber dicho: ve, y el ciego ve. Es más, le escupe sobre los ojos, le preguntas: ¿ves algo? Y el ciego dice: veo borroso. Y luego tienes que volver a hacer el milagro para terminar el milagro. Es raro, ¿verdad? Bueno, tiene su explicación. El asunto de escupir en los ojos, para nuestra cultura, pues lo vemos, como digo, muy extraño. Pero para la cultura del tiempo de Jesús era algo normal cuando, entiéndame la palabra, voy a usar expresiones comunes para nosotros. Cuando un curandero
Y escucha, curandero no necesariamente hablamos del mundo espiritual y lo que nosotros entendemos por otras culturas del curandero, ¿no? No, el curandero, el que curaba en el pueblo, hacía mejunjes para curar a las personas o intentar curar a las personas, ¿no? Era algo habitual hacer cosas como estas, ¿no? Jesús está dentro de su cultura y Jesús usa métodos que en su cultura realizaban. Y Jesús hace pues lo que otras personas en las aldeas harían. Y Jesús usa su saliva para tocar a los ojos del ciego. Algo común y el ciego entendió, la persona entendió eso, ¿no? Pero a mí me llama la atención antes de esto, que Jesús, o sea, estas personas traen a Jesús y Jesús se lleva al ciego con él. Dice, Jesús lo toma de la mano al ciego, no a las personas que llevaron al ciego, sino Jesús se lleva al ciego con él, a solas. Y seguramente algunos de sus discípulos lo seguirían, pero Jesús se llevó al ciego y lo lleva fuera de la aldea. Jesús parece ser que quería tener una relación o que este hombre que iba a ser sanado por él tuviera un impacto directo con la persona de Jesús. O sea, esto es muy profundo. Jesús se desprende, podemos desprender del texto que Jesús quiere tener un encuentro con nosotros. Y Jesús pudo haber hecho el milagro como en otras ocasiones delante de todo el mundo, pero esta vez Jesús quiere intimidad con este hombre. Y se lo lleva a solas para que este hombre, al ser sanado, tenga ese impacto, ese encuentro con Dios. Es muy, muy relevante este punto. Y dice que lo saca fuera de la aldea, fuera de la muchedumbre. Jesús ya no quería tanta muchedumbre porque mucho ruido y pocas nueces, como se dice por aquí, ¿no? Las personas no entendían lo que Jesús hacía, las personas lo seguían porque Jesús los alimentaba, muchos querían hacerlo rey porque veían en Jesús este es el que nos va a sacar de la ruina, este es el que nos va a sacar del yugo de Roma, este es el que... Y no lograban ver, y por aquí va el hilo, no lograban ver ni entender quién realmente era Jesús, y sus discípulos tampoco. Y por aquí ya estoy dando algunas pistas de este texto. Pero vamos por partes. Y Jesús dice, después de escupirle los ojos y poner las manos sobre él, le preguntaba, ¿ves algo? Jesús hace uso de la normalidad de su tiempo en un gesto para curar, en un ungimiento con saliva, ¿vale? Pero además pone las manos sobre el ciego, como diciendo, voy a sanarte, o sea, vas a ser sano. Y en el momento en que le toca la saliva y le pone las manos, dice, ¿ves algo? Y el ciego dice que alzó los ojos y decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué infiere esto? Infiere que este ciego no había sido ciego de nacimiento. ¿Por qué? A ver, un ciego de nacimiento no sabe qué son los hombres, no saben qué son los árboles. Y este ciego, en cuanto que Jesús comienza a hacer el milagro, que Jesús lo hizo con intencionalidad, porque Jesús podía haber sanado de una, pero Jesús lo hace con intencionalidad porque quería enseñar algo a sus discípulos. Y Marcos se encarga de este algo. Dice el ciego, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. O sea, ¿cómo? Si tú hubieras sido ciego de nacimiento, ¿cómo sabes qué son los árboles y cómo sabes qué son los hombres? ¿Cómo eres capaz de distinguir, aunque vieras borroso? Porque este hombre seguramente no había sido ciego de nacimiento, sino que había en su vida posterior algún accidente, algún golpe, cualquier cosa, cualquier enfermedad, le había causado la ceguera. Entonces dice, versículo 25, que otra vez Jesús pone las manos sobre sus ojos, entonces él miró fijamente y se restableció y veía claramente todas las cosas desde lejos, o sea, una vista perfecta. Preguntémonos, a ver Jesús, ¿por qué hiciste este milagro en dos partes? ¿Te salió mal la primera? ¿Tuviste que perfeccionar la segunda? Porque parece que eso es lo que sucede aquí. No, a ver, hermano, a Jesús no le falló el primer milagro. ¿Por qué? Vamos a ver, porque Jesús
Con una voz, Lázaro salió de la tumba. Con una voz, ciego Bartimeo recobró la vista. Con una voz, Talita Cumi, la niña de 12 años resucitó. Jesús hace las cosas bien. O sea, Jesús no necesita segundas cosas, segundos momentos para... No es que le falló el primero y luego vino... No, es que Jesús lo hizo con intencionalidad. Y Marcos recogió esa intencionalidad. ¿Por qué Marcos usa este texto justamente aquí? ¿Por qué Marcos introduce? Quiero que veamos el capítulo 8, versículo 18. Y pongámonos en contexto de nuevo. En el capítulo 8, el Señor Jesús, por segunda vez, ha dado de comer a miles de personas. La primera vez y esta la segunda vez, a los 4.000 personas. Y de nuevo Jesús, cuando va a darle, dice, tengo compasión de estas personas, y los discípulos dicen, pero ¿de dónde vamos? Fíjense, que por aquí van los tiros, ¿eh? Los discípulos, Jesús le dice a los discípulos ya habían visto una primera vez con los 5.000, y ahora en esta segunda vez, 4.000, y Jesús les dice, tengo hambre, Jesús le dice, estas personas tienen hambre, dale de comer. Y los discípulos no entienden todavía, y dicen, pero ¿cómo les vamos a dar de comer? ¿Con quién tiene tanto pan? A ver, discípulos, ustedes ya vieron el primer milagro de los 5.000. ¿Cómo es que todavía no han entendido? Luego, en el versículo 11 al 13, Jesús es abordado por los fariseos, lo que estuvimos viendo el martes pasado. Jesús fue abordado por los fariseos y los fariseos le dicen, bueno, danos una señal. Y Jesús dice, no puede ser otra vez. Jesús le dice, no hay señal ya para ustedes. No hay señal para... Y Jesús se fue. Y entonces dice que entrando... tenemos aquí el versículo 14. Y se olvidaron de tomarlo. Los discípulos se embarcó Jesús de nuevo para ir a otro lugar. Y los discípulos dicen que se olvidaron de traer pan. Y Jesús iba hablándole a los discípulos, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y los discípulos dicen, esto ha dicho porque se ha dado cuenta que no hemos traído pan. ¿Y ahora qué vamos a comer? Mira el versículo 18. El Señor les dice a sus discípulos, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5 panes para los 5.000? Y dice que le dijeron 12. Y cuando los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y Jesús les decía, ¿aún no entendéis? Pero aquí está el punto clave, el versículo 18, teniendo ojos, ¿no veis? O sea, habiendo visto todo lo que he hecho, ¿todavía no sois capaces de ver? Y aquí Marcos, seguidamente en el versículo 22, él en su composición del Evangelio, porque recuerden, Marcos tenía en mente un propósito teológico. Y para este propósito teológico, Marcos va construyendo su Evangelio con circunstancias de la vida de Jesús. O sea, que no es secuencial, que Marcos va insertando circunstancias de la vida de Jesús. Por eso Marcos introduce, después del suceso de los versículos 14 al 21, introduce este texto que viene muy bien porque lo que Marcos nos está diciendo es, los discípulos aún no comprendían demasiado bien a Jesús. ¿Me explico? Algunos seguramente es un poco raro de comprender a la primera. La idea de Marcos es mostrarle al lector en este episodio de este ciego que Jesús le dice, ¿qué ves? ¿Ves ya? Y el ciego dice, veo, pero veo borroso. Y Jesús de nuevo le pone las manos. Lo que Marcos parece que quiere enseñar es mostrar cómo es que los discípulos necesitaban un segundo toque para que tuvieran una visión completa de quién era Jesús. Porque por ahora los discípulos tenían una visión parcial. Y el Señor Jesús se lo dijo en estos versículos anteriores. ¿Todavía no veis?
Cuando el Señor Jesús se levantó de la tumba, es cuando comprendieron. Recuerda, algunos discípulos, cuando el Señor... Mira, el Señor Jesús les había enseñado a los discípulos en privado. El Señor Jesús había mostrado a los discípulos tantas señales. Los discípulos habían visto con ellos señales increíbles. De hecho, ellos mismos la hicieron. Cuando el Señor Jesús los enviaba de dos en dos, les dio autoridad para expulsar incluso demonios. Los discípulos vivieron una vida fascinante en esos 3 años de ministerio con Jesús, increíble, porque ellos ni siquiera se pensaron en su vida que ellos iban a hacer también, realizar milagros con la autoridad que Jesús les daba. Pero no estaban entendiendo de qué iba la película. De hecho, cuando el Señor Jesús es crucificado, recuerda este episodio, dos discípulos del Señor Jesús que le acompañaban iban de camino a Emaús tristes, porque el texto dice, es ya el 3er día y no ha resucitado. Ellos no sabían, estaban desconsolados, no habían entendido las palabras del Maestro. Y cuando Jesús se le aparece, les abre las Escrituras y al final, entienden. Pero Pedro tampoco. Cuando María fue a dar el mensaje, porque recuerden, el Señor Jesús se apareció a una mujer, a María, y le dice, ve a los discípulos y diles que he resucitado. Y no se lo creen, no se lo creen. Pedro y Juan tienen que salir corriendo al sepulcro para ver si era verdad. O sea, los discípulos no tenían una visión limitada, no entendían. Por eso Jesús les dice aquí en el versículo 8-18, teniendo ojos, ¿no veis todavía? ¿No entendéis? ¿No recordáis? ¿Por qué sois tan lentos para comprender? Entonces, la intención de Marcos al relatar este texto del ciego que Jesús tuvo que sanarlo en 2 veces, o sea, en 2 momentos, no es que Jesús no tuviera poder, es que Jesús estaba lanzando un mensaje que Marcos recogió por el Espíritu Santo luego, por supuesto, porque Pedro se lo contó, porque recuerden, Marcos era discípulo de Pedro, acompañando a Pedro en los viajes misioneros, y Pedro fue el que le relató seguramente a Marcos, y Marcos escribió este evangelio. Entonces, la intención de Marcos era, para ti y para mí, que somos lectores y los lectores de su momento, hacer ver que la visión de los discípulos era todavía como la primera visión de este ciego. Veían, pero no veían claramente. Y necesitaban otro segundo toque del Maestro. Y ese segundo toque del Maestro fue cuando el Maestro resucitó. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? Lo he titulado, Aprendiendo a ver a Jesús con más claridad. ¿Qué necesitamos entender nosotros de este texto? ¿Cómo este texto nos afecta a nuestra vida? Bueno, primeramente creo que este texto nos insta, nos exhorta, nos invita a acudir al Señor con fe. Versículo 22. Al llegar a Betsaida, o sea, cuando se enteran de que Jesús llega a Betsaida, le traen a un ciego y le ruegan que lo toquen. Nos insta, nos invita a que nosotros vayamos también al Señor con fe. Estas personas se enteraron de que Jesús puede hacer este milagro. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una dificultad en nuestra vida? O sea, ¿qué haces tú cuando la vida se te cruza? Cuando la vida te da un giro, cuando no sale como esperabas la cosa. ¿Cómo es tu reacción? ¿Te enojas con la vida? ¿O te enojas con tu presente? ¿Te quejas? La queja. Somos muy dados a la queja. O cuando una enfermedad llega a tu casa. No sé, es para reflexionar. Este texto nos tiene que hacer reflexionar. Estas personas se enteraron de que Jesús llegó y esas personas decían, Jesús puede hacerlo. Entonces, este es nuestro problema, se lo vamos a llevar a Jesús. ¿Qué haces tú con tus problemas? Hay muchas personas, hay cristianos que intentan resolver ellos por su cuenta, porque a veces nos consideramos muy fuertes. Que no digo que no debamos resolver nosotros nuestras circunstancias, pero digo que lo primero que tendríamos que hacer como cristianos es poner la circunstancia en la mano del Señor. Y luego actuar nosotros porque, no nos vamos a dormir, tenemos que trabajar, y el Señor hace las cosas, ¿no? Nos insta a acudir al Señor con fe. Por otro lado,
El versículo 23. Jesús lleva de la mano a la persona que tiene el problema. Lo lleva de la mano hacia su presencia. Creo que el texto nos invita también a aprender que cuando nosotros vamos con nuestras cargas, que cuando nosotros vamos con nuestras circunstancias al Señor Jesús, el Señor Jesús va a cogernos de la mano y vamos a sentir su presencia. Pero de nuevo, si somos demasiado fuertes como para no depender del Señor, sino hacer las cosas nosotros mismos, en nuestra fuerza, entonces no vamos a sentir la mano del Señor Jesús llevándonos y dirigiéndonos hacia un encuentro, porque el Señor Jesús sacó al ciego de la aldea, donde hay mucha gente. Necesitamos esos momentos a solas con el Señor Jesús. ¿Cómo son tus tiempos con el Señor Jesús? Nuestro entendimiento de Jesús aumentará progresivamente. El martes pasado, a petición de una oyente, hicimos un vídeo respondiendo: oye, el Señor Jesús, Dios, el Padre, se puede enfadar conmigo si dudo. Es que este texto también nos muestra que nuestro entendimiento del Señor Jesús será progresivo. Vamos a dudar. Somos como los discípulos en muchas ocasiones. Vemos que el Señor hace un gran milagro, pero dentro de un mes o 2 meses que se nos vuelva a torcer algo, vamos a caernos de rodillas y otra vez temblorosos, con miedo. Este texto nos muestra que somos como el ciego. ¿Ves algo? Sí, Señor, pero veo borroso. Y necesitamos siempre el toque del Señor, porque nuestra visión se va mejorando de una forma progresiva y cuanta más intimidad tengamos con el Señor en nuestra vida. Jesús debe obrar en mi vida para que mi visión espiritual sea mayor. Eso es lo que pretende enseñarnos Marcos. De que no voy a mirar a la primera, por mí mismo o por mucha Biblia que me conozca, por mucha teología que yo sepa, por muchos años que lleves en una iglesia. Como alguien alguna vez me dijo, nosotros somos 5ª generación de cristianos. ¿Y qué? ¿Y qué? Hermanos, ahí una vez dije en una predicación, puedes llevar 40, 50 años en una iglesia y no conocer a Jesús. Porque el asistir a una iglesia no salva. Salva a Jesús, salva el Maestro. Salva la relación que tenga yo con el Maestro, la relación que el Maestro tenga conmigo, la intimidad, el grado de intimidad que tengamos. La iglesia nos salva, un culto nos salva, 50 años de ofrendar en una iglesia nos salva. Lo que salva es que el Maestro te lleve de la mano, como hizo al ciego, te saque fuera y tengas un encuentro personal con Él. Entonces, Jesús debe obrar en mi vida para que mi visión espiritual sea mayor. Nosotros somos muchas veces como los discípulos. No vamos a entender cosas. Los discípulos veían y no entendían, los discípulos veían, tenían una visión borrosa, pero nuestra vida espiritual, y eso es lo que Marcos nos quiere enseñar, que nuestra vida espiritual, nuestra visión espiritual necesita del toque de Dios, del toque de Jesús, porque Jesús tocó por segunda vez, lo tocó. No es nuestro, no lo puedo producir yo, no lo puedo producir por el conocimiento que tenga, sino que lo produce el Maestro en mí. Si yo no tengo intimidad con el Maestro, no voy a tener una visión clara. Y la visión clara se forja a lo largo de toda nuestra vida. Una vida de intimidad con el Señor. Te pregunto, y me pregunto, son preguntas de reflexión. ¿Cómo es tu vida espiritual con el Señor? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo son tus tiempos de lectura? ¿Cómo son tus tiempos de oración? ¿Cómo son tus tiempos de renovarte con el Señor? ¿Cómo vives? Aprendiendo a ver a Jesús con más claridad. Es como lo titulo. Aprendiendo a ver a Jesús con más claridad. Y esta fue la intención de Marcos al relatar este episodio de la visión del ciego en dos etapas. Así que espero que esto haya sido para poder reflexionar en nuestra semana, que pueda reflexionar y que hayamos podido arrojar un poquito más de luz a este texto que es, como digo, causa un poco o un mucho de confusión a las personas porque dicen, ¿pero por qué Jesús lo hizo en 2 veces? Porque Jesús sabía lo que hacía.
y porque Jesús quería también darnos un mensaje que luego Marcos recogió por medio del Espíritu Santo para que tú y yo y la iglesia a lo largo de estos 2000 años y pico reflexionáramos. Jesús quiere que sus discípulos, los de hoy, Él quería que los discípulos suyos de su tiempo tuvieran esa visión, que la tuvieron al final, pero Jesús quiere que tú y yo tengamos una visión clara. Y recuerda, el único que puede darnos esa visión clara son la mano del Señor Jesús en nosotros. Así que bueno, deseo que tengas un muy feliz martes. Hasta aquí nuestra reflexión. Que reflexiones en esto toda la semana, que se lo puedas reenviar a alguien, que te suscribas si no lo has hecho. Y bueno, pues si quieres dejarnos algún comentario sería fabuloso. Así podemos leer y, no sé, interactuar siempre con las personas, pues siempre es un placer. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una muy bonita semana y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Chao, chao.